este momento, como siempre lo hacemos, para hacer una oración antes de comenzar. Háblele a Dios, dígale: Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret he venido a recibir tu palabra, he venido a recibir algo grande de ti. Tu palabra es verdadera, tu palabra es eterna, tu palabra no falla. Y abro mi corazón, abro mi mente, abro mi espíritu para recibir esa palabra. Y aún mi cuerpo recibe esa palabra, porque a tu palabra hay sanidad, a tu palabra hay restauración. Y dígale ahí: Señor, quiero que tu palabra, Señor, corra como río de agua viva. También alcance a mis hijos. Para usted que tiene hijas, diga: alcance a mis hijas, alcance a mi familia, alcance esta nación, porque tu palabra tiene poder, Señor. Tu palabra, Dios de la gloria, no vuelve vacía. Y nosotros creemos que esa palabra no va a volver vacía, porque yo recibo en el nombre de Jesús de Nazaret esa palabra, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga. Hoy traemos un tema especial y es no dejarnos apartar. Amén. No dejarnos apartar, así sea bajo angustia, bajo problemas. No dejarnos apartar de lo que Dios nos ha dado, nos ha pedido que hagamos, nos ha pedido que creemos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo número 12. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 12. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Desde el versículo 6 en adelante vamos a leer esta palabra de Dios para hoy. Dice así. Entonces, versículo 6, Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad, y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en manos del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Tome asiento, y a la enseñanza, si usted le quiere poner un título, le puede escribir ahí: yo seguiré en el camino que Dios me ha trazado. Yo seguiré en el camino que Dios me ha trazado. Amén. Porque en estos tiempos difíciles se piensan muchas cosas. Ustedes saben perfectamente que lo que más afecta a la humanidad en este tiempo es su parte mental, incluyendo a los cristianos. Por eso los cristianos tenemos que fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. Tenemos que fortalecer nuestra mente y nuestro corazón en la palabra de Dios y en la presencia de Dios. Amén. En pocas palabras, no podemos dejar que nuestra mente se vuelva un laboratorio del diablo. No podemos dejar que a nuestra mente aterrice cualquier cosa. No. Tenemos que ser cuidadosos y pelear esa buena batalla de estar trayendo a nuestra mente la palabra de Dios, de estar trayendo a nuestra mente la voluntad de Dios, de estar pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que nos esté ayudando con nuestros pensamientos. Amén. Y una de las causas por las cuales debemos hacer eso es que debemos permanecer en el camino. Recordemos que Jesús de Nazaret, cuando ya va a partir, hace una revelación tremenda. Felipe, porque el Señor le dice a los discípulos: a donde yo voy ahora, vosotros no podéis ir. Entonces ellos le dicen, uno de ellos le dice: muéstrame el camino.
a donde tú vas. Porque ellos todavía estaban pensando en cosas terrenales, políticas, materiales. Y Jesús de Nazaret le responde una de las frases que a usted y a mí nos ha conmovido y conmueve a todo el mundo. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando usted va a la palabra de Dios, se da cuenta que la palabra camino está establecida muchas veces. Camino de santidad, camino de Cristo, camino de libertad, camino de sanidad. Esto nos quiere decir que el Señor nos ha trazado algo y que nosotros debemos en ese algo en nuestra vida permanecer, y esencialmente en Cristo Jesús y en su voluntad, porque Él es el camino. Aquí comenzamos en 1 Samuel 12 con un discurso. Cuando usted va y ve en el 12, ahí en el tópico, en el primero, dice discurso de Samuel. Aquí ellos ya habían escogido un rey, y el Señor a través de Samuel les había recriminado escoger un rey. ¿Por qué tenía tan malo escoger ellos un rey? Porque estaban cambiando la dirección de Dios por la dirección del hombre. No hagamos eso nunca. Dios pone hombres a ayudarnos. Dios pone seres humanos a favorecernos. Utiliza hombres y los bendecimos, y mujeres, cristianos y no cristianos. Ahorita que yo estuve en marzo en mi asunto delicado de salud, puso muchos médicos a favorecerme, y yo los bendigo, y esa médica yo la bendigo. Pero eso no me da derecho a quitarme de mi sombra principal, que es Dios mismo. Amén. Y del camino. Dios, tú quieres triunfar en la vida, debe ser así. Tú quieres tener descanso de tantas aflicciones, y debe ser así. Tú tienes deseo de alcanzar promesas, y debe ser así. Pero nada de eso podemos hacer si no caminamos rectamente el camino que Él nos traza. Entonces, en este discurso, ¿qué les dice? Les recuerda que fue Dios el que designó a Moisés y a Aarón. Que Dios siempre designa hombres, pero hombres escogidos por Dios. Es diferente un hombre escogido por Dios a un hombre que se aparece por ahí. Aquí cuando dice Samuel, está diciéndole: Dios designó a Moisés y a Aarón. Está diciendo: ojo, que la humanidad, que la iglesia se dé cuenta quién es el que Dios designa y quién no. Amén. Y dice aquí también, dice, con un propósito: sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto. Es testigo. Amén. Y siempre nos saca el Señor el pasado de donde nos sacó. Cuando usted tenga un berrinche espiritual, un desánimo espiritual, una decaída espiritual, un deseo de salirse del camino, recuerde siempre de dónde nos sacó el Señor. Porque hubo uno que nos sacó el Señor de Egipto, que significaba la muerte, la desesperanza, el dolor, la angustia, la condenación. Siempre hagas ese ejercicio y usted diga: Señor, tengo que recordar de dónde me sacaste, de dónde me levantaste, en dónde me diste la mano, en dónde me abriste la puerta, de qué me libraste. Y eso nos va a ayudar a que continuemos en el camino. Y ahí, continuando en el camino, hallarás la respuesta, hallarás el milagro, hallarás la sanidad. Diríjase a una persona que tenga al lado y dígale: ahí andando en el camino que es Cristo, hallarás esa respuesta, hallarás ese milagro, hallarás esa sanidad, hallarás esa salida, hallarás ese dinero para pagar la deuda, hallarás esos milagros de sanidad y de salvación. Y sigue diciendo: les sacó el pasado atrás, ¿no? Eso lo hace Dios con nosotros, nos recuerda el pasado. Pero en el 7 dice: ahora, hay una hora. ¿Saben que a mí me sorprendió? Entré a un programa de salud por todo lo que me pasó. Me recomendaron entrar a un programa de salud que hacen las CPS, no sé si permanezcan. Y entonces
parte del programa si era una psicóloga. Y Dios la bendiga, una doctora. Y la doctora, y entré con mi esposita, ¿verdad? Muy buena la doctora. Y era Dios hablando. Porque la doctora me dijo, ¿usted qué hace? ¿Qué hace aquí? Que le dije, mi vida es esta. Y la doctora hablando de Dios a través de ella. Me dijo, recuerde, usted tiene que vivir una hora. Y las cosas pasadas tiene que eliminarlas. ¿Quién hablaba así? Ella, pero era Dios a través de ella. Y recuerden que usted tiene que estar bien, porque como me preguntó qué actividad hace, y yo le dije, yo hago esto y esto. Digo, para que el pueblo esté bien, usted tiene que estar bien. Amén. ¿Quién estaba hablando ahí? Dios. Para que en su casa estén bien, usted tiene que estar bien. Así le hagan el feo, así le tuerzan la boca, así no le llamen. Pero no es que usted caminando el camino, los demás ven que usted está caminando el camino y ahí también irán detrás. Por eso les digo, amados y amadas, nosotros no tenemos derecho a desmayar. Por eso el Señor sale en el camino y nos da refrigerio, nos da alegría, nos da gozo, nos da fuerzas nuevas. ¿Cuántos padres levantan su mano derecha y le dicen, Señor, yo recibo esas fuerzas nuevas que tú me das, esas fuerzas nuevas en mi espíritu, esas fuerzas nuevas en mi alma y esas nuevas fuerzas en mi cuerpo, porque debo seguir caminando este camino a causa de mi salvación y a causa de la salvación de los míos. Debo seguir caminando este camino y no debo desmayar, no debo de caer, no puedo quedar atrás. Tú me darás la fuerza, tú me darás el refrigerio, tú me darás la restauración, es permaneciendo en el camino. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dice aquí, ahora, el 7, estamos en el 7. Ahora pues, aguardad. Y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando yo leo eso, digo, esa es la labor del pastor. Esa es la labor de un predicador. A veces tiene que contender con el pueblo. Porque el pueblo quiere poner sus razones. No hay, no se puede, no me gusta. Y el predicador, el pastor, tiene que contender con las razones de salvación. Mire lo que dice ahí en el 7. Delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros. Por eso tenemos que venir a la iglesia, porque muchas veces no venimos bien, muchas veces venimos cargados, muchas veces venimos muy negativos, muchas veces venimos angustiados, y el Señor nos saca a relucir ¿qué? Los hechos de salvación. Y es para la hora. Sacó que atrás salvó, y el profeta les está diciendo, ahora hay hechos de salvación para ustedes. Y eso nos da a nosotros, ¿qué? Nos da fe, nos da fuerza, nos da seguridad, nos da ánimo. Porque sería muy tremendo decirle a un pueblo, hubo hechos de salvación en el pasado a través de Moisés, a través de Aarón, hubo en el pasado, y decir, pero ahora no hay. Pero no, la Biblia no nos enseña eso. Nos está diciendo, hubo hechos de salvación atrás, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Aarón, en el tiempo de Jacob, pero ahora también hay hechos de salvación para su pueblo, hay hechos de restauración, hay hechos de milagros, hay hechos de sanidad, y ahí es donde Dios quiere ver un pueblo que diga, sí, amén, yo recibo esos hechos de salvación para mí, para mi casa, para mi familia, para mis hijos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Pero recuerda también los tropiezos. El pastor tiene que hacer eso. Aquí hay un buen modelo de lo que debe hacer un pastor con su pueblo, un predicador sano. Dice, cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Dios interviene
cuando se le clama. Ustedes se han puesto a pensar, digamos, como desde el punto de vista histórico y hasta político, lo que era Egipto en tiempo de Israel, una superpotencia, difícil de cambiar. Pero intervino el Dios de Israel y cambió, transformó, y aquí recuerda él que a causa de que ellos clamaron, Dios envió. Entonces dígale al hermano que tiene al lado, cuando tú clamas, Dios envía. Vuélvaselo a decir, sí, amén. No decaiga, no desmaye. Cuando tú clamas, Dios envía. Aquí en este caso, ¿qué necesitaban? Enviar un cambio, una transformación, una salida. ¿Y lo hizo Dios? Sí lo hizo. Porque él estaba recordando ahí habitar en este lugar, diciendo, este lugar es testimonio de que Dios envió la respuesta. Y yo me puedo parar hoy y declarar lo mismo. Este lugar es testimonio de que Dios envió la respuesta y de que va a seguir enviando respuesta. Por eso tenemos que seguir en el camino de clamar, de ayunar, de suplicar, porque Dios en el ahora quiere que su pueblo clame, que su pueblo suplique, que su pueblo ruegue, sabiendo que cuando el pueblo de Dios clama, ruega y suplica, Dios envía la respuesta, envía el milagro, envía la sanidad, envía la salida. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Tomen así. Dice el 9. ¿Se acuerdan que hablamos de que el pastor también tiene que confrontar? Porque es importante, hermanos. Es necesario. Miren que yo veía una prédica en estos días de un gran hombre de Dios que hay en Latinoamérica. Él es muy sabio, es muy fuerte en los temas, pero siempre es muy sabio, un hombre que se expresa muy bien. Él saca los temas difíciles en las iglesias, Dios lo mueve mucho. Entonces él confronta a las iglesias de muchas partes, de Argentina, de Bolivia, de México, y va a ir con temas fuertes diciendo, hermano, dejen la pereza, hermanos, dejen la indiferencia. Pero me impactó que dijo, ¿sabe contra qué estoy luchando? De ahí yo viendo un video que me mandaron, contra que el pueblo no quiere ser confrontado. Y él decía, hermanos, necesitamos ser confrontados. Si Jesús no confronta a Pedro, a Juan, a Andrés, a Felipe, a Mateo, ellos no habían cambiado sus vidas. Si Pablo, que era Saulo, si Saulo de Tarso no hubiera sido confrontado, no cambia su vida. Y aquí vemos algo que confronta el profeta. Me impacta, dice el 9, y olvidaron a Jehová su Dios. Y ustedes saben que una de las cosas que hacen salir del camino es comenzar a ¿qué? A olvidarse de Dios. Olvidarse de orar, olvidarse de congregarse, olvidarse de servir, olvidarse de amar como Dios manda. Eso hace que el diablo gane ventaja y comience la gente a salirse del camino. Y hay una consecuencia, por eso decía que la confrontación era fuerte. Como se olvidaron de Dios, habiendo visto la tierra prometida, ya no la tierra de la esclavitud, dice, y Él los vendió. No está hablando del diablo, no está hablando de los demonios. Está hablando de que Dios los entregó en mano de Císara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales le hicieron guerra. Es un buen momento de reflexión, porque hay que pensar si nos hemos olvidado de algo que Dios nos ha pedido, y que por eso se ha levantado tanta guerra. Si nos hemos olvidado de dar algo que Dios nos ha mandado dar, y por eso se ha levantado tanta guerra. En el mismo género que usted se olvida de Dios, en ese mismo género Dios le devuelve. Entonces, por ejemplo, si usted se olvida de darle a Dios la parte económica, por ahí le manda a Dios la guerra.
Si usted se olvida de venir a orar por las familias, por los niños, por las niñas, por ahí se vierte la guerra otra vez. Si usted se olvida de compartir su pan con otros, porque es mandamiento de Dios traer para la canasta del amor, por ahí le viene la guerra. Si usted se olvida de dar la preeminencia a Dios y usted decir, debo amar a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo mi espíritu y toda mi alma y todo mi cuerpo, por ahí viene la guerra en la salud. Por eso, hermanos, nosotros no podemos olvidar a Dios en ningún aspecto de nuestra vida y en ningún lugar que estemos. Yo les bromeo mucho esto, pero es cierto, ha pasado, me lo ha comprobado, que le digo que cuando esté en Cartagena o en Santa Marta o en San Andrés o en Miami o Punta Cana o donde esté usted, no se puede olvidar de Dios. Y si le cogiese allá un domingo, pues allá tiene que buscar dónde congregarse. Y si el culto es a las 5 de la mañana, pues hacer el esfuerzo, madrugar y darle la preeminencia a Dios. Una cosa tan sencilla, que le inviten a usted a almorzar. ¿Cuántos reciben eso? En un buen restaurante y le pongan ahí delante la carta. La carta para escoger, no la carta para ganar, porque ese era un chiste flojo pero real, ¿no? Decía, aquí comemos a la carta. Sí, se preparó, sí. El que saque el as come, los demás aguantamos. ¿Sí? No, cuando le pongan la carta ahí puesta, ¿qué le provoca esto? ¿Qué le provoca aquello? Eso, un pescado, dicen, si lo recibimos. Y usted no se puede olvidar de Dios, porque le ponen al frente el consomé, el pescado, la papa a la francesa, la ensalada, un buen jugo de guanábana, un postrecito. Ellos reciben, y usted no se puede ni de empezar a bautizar, estamos en la comunidad. Y usted no se puede olvidar de Dios. Y pueda que esté en el restaurante, que usted inclina su cabeza. Dice, gracias Dios por estos alimentos, bendícelos, santifícalos. Y se acuerda y dice, Señor, aún hay mucha gente que no tiene ni nada para comer. Ten misericordia de ellos. Hay muchos niños que a veces les dan una sola comidita al día. Yo quiero que usted se imagine un bebecito que vive pidiendo cositas, que le tenga que dar a la mamá una sola comidita al día, una sola cosita. Cuando usted y yo tenemos la bendición de darle a nuestros niños una cosa y otra cosa, y que quieren una fruta y que quieren una sopa, bendito sea nuestro Dios. Amén. Cuando ellos son confrontados, porque aquí se les está despidiendo, y ellos se dan cuenta, entonces se les está despidiendo. Dice el 10, y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los baales y hasta ahora. Líbranos, pues, ahora de nuestros enemigos y de ¿qué? Ser infieles. Y tengo que hablar otro tema, hermanos. En este campamento que fue glorioso, porque se movió Dios. ¿Cómo me habló Dios de que hay que servir? De que hay que despertar un pueblo para servir. ¿Cómo me habló Dios? ¿Cómo me habló Dios la diferencia entre una iglesia en que tiene la visión de adorar y servir y una iglesia donde únicamente la visión es adorar? Y nosotros debemos adorar a Dios, pero también debemos ¿qué? Servir. Mire aquí que ellos son tocados porque Dios, a través del predicador, del profeta, les recuerda el pasado, de dónde los sacó Dios. Pero les está sacando el ahora, lo que Dios está dispuesto para hacer. Pero también el profeta, inspirado por Dios, les saca el error más delicado que ellos tuvieron. ¿Cuál era? Olvidarse de Dios. Y las consecuencias.
olvidarse de lo que quedaron de cumplir, olvidarse de lo que pactaron, olvidarse de lo que ellos le dijeron, sí haremos. Y dice que ellos fueron redarguidos, reconocieron que habían olvidado a Dios, que habían pecado. ¿Cuál era el pecado? Dejar a Dios. Cuando usted deja de venir aquí a la dominical, está pecando. Y vienen consecuencias. Cuando usted deja de hacer lo que Dios manda, está pecando. No porque yo lo diga, está aquí en la palabra de Dios. Porque hemos dejado a Jehová. Y miren lo que me aparece también. Y ellos dejaron a Dios y comenzaron a servir a quién, a los Baales. Son varios. Y hasta ahora. Y hay mucha gente que le sirve al mundo, pero ha dejado a Dios. Y nosotros tenemos que adorar a Dios y servirle a Dios. Y de ahí nos envía Dios bendición en nuestras actividades. Ellos reconocían que necesitaban que liberación. Por eso dicen, líbranos, pues, ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. A veces se piensa que para ser librados de los enemigos únicamente hay que hacer ayuno y guerra espiritual. Esa es una forma. Pero esa es una parte. Pero hay una forma también eficaz para librarse de los enemigos, de la ruina, del fracaso, de las contiendas familiares, y es volverse a Dios en obediencia a lo que Él manda, a lo que Él estableció, a lo que Él claramente le habló a ustedes y a mí. Yo hubiera querido seguir en una empresa petrolera o del Estado. Pero Dios, cuando le dije con qué pagaré, éramos estériles y tuvimos nuestro primer niño. Y cuando le dije con qué pagaré, Dios me dijo, tú lo sabes, tu vida completa. Mi esposa en ese momento estaba siendo llamada por uno de los mejores ortopedistas de Bogotá y de Colombia para ir a trabajar en una empresa, en una clínica de las mejores de Colombia. Pero ella oró y el Señor dijo, andaría mi yugo desigual, él allá y tú no. ¿Eso traería qué? Conflictos. Entonces entre los dos hemos soportado. Una vez no teníamos que comer, cualquiera me dice, no tenían que comer. Fue un milagro tras otro tan hermoso. Veníamos de la iglesia, apenas de la central, con la platica que había antes. Yo fui un presidente de Quiero. Y yo sentí cuando me pusieron algo en mi bolsillo. Lo vi. No mano de hombre. Y ahí apareció un billete. Cuando llegamos, pastora está poniendo atención. No había que almorzar. Bueno, llegamos tantísimo que almorzar y comer. Y entonces encontré yo una lata de sardinas, de aceite, que me fascina. Y yo pensé que Doris las debió comprar. Y ella pensó que Iván las debió comprar. Y con el billete que nos dieron, valga la propaganda, Coca-Colita y pan francés. Ya había almuerzo. Y le dimos gracias a Dios. Y le compartimos el milagro, nos compartimos entre los dos. Y ya cuando le posamos dije, ¿esas sardinas de dónde las sacaste? Y ella me dice, no, yo pensé que tú las habías traído. Y yo no, y ella tampoco. ¿Quién la había puesto ahí? Lástima no haber guardado la lata porque se veían sardinas celestiales. Después eso desapareció y nos dimos cuenta. ¿Y con qué compraste esto? Con un billete que me puso Dios. Son hechos de salvación. Y el problema aquí que estamos es que cuando la persona acepta, quiere la liberación, y la liberación la puede obtener no solo con guerra espiritual, echando fuera a los diablos, echando fuera a los demonios, combatiendo las brujas, sino
obedeció. Amén. Haciendo lo que Dios mandó. Dice el 11: entonces Jehová envió a Jeroboam, a Barak, a Jefté y a Samuel, que os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijiste. Ya está hablando Samuel. Está hablando porque el pueblo había escogido un rey fuera de la voluntad de Dios. Entonces buscan a Samuel porque era la autoridad espiritual. Dice: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. ¿Sabe qué? Analice esto conmigo un poquitico. ¿Qué les estaba diciendo Samuel? En tiempos pasados vinieron enemigos contra el pueblo de Dios. ¿Y quién los libertó? Dios mismo. Ahora vino contra ustedes un rey enemigo, y en vez de buscar a Dios, porque desecharon al profeta, desecharon a Samuel, quisieron buscar ¿qué? Un rey, hermano. Por eso Dios hoy nos recuerda: en tiempos pasados Dios te ha salvado, Dios te ha sanado, Dios te ha restaurado, Dios te ha librado, Dios te ha abierto camino donde no lo hay. No tienes por qué mirar al hombre. No, sino que ha de reinar sobre nosotros. Siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. ¿Se da cuenta? Aquí el profeta les dice: ustedes cambiaron el dominio de Dios en su casa por el dominio del rey humano. Ustedes cambiaron el dominio de Dios por el dominio de lo que dicen los hombres, de lo que conceptúan los hombres. Y tengo que decirlo, que aún hay predicadores que son más valiosos en muchas casas que la misma presencia de Dios. El 13 habla el corazón del pastor. Dice: ahora pues he aquí el rey que habéis elegido. Seguro estaba señalando a Saúl, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Entonces usted analiza conmigo, porque esto es importante. O sea, que Dios les concedió ese deseo. ¿Pero era la voluntad de Dios? No era la voluntad de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios les puede conceder muchas cosas a sus propios hijos, a su propio pueblo, sin que sea la voluntad de Dios. Y eso lo llaman los que saben la voluntad permisiva. Por eso es tan importante que usted y yo no nos salgamos del camino. Porque estando en el camino, seguramente Dios nos va a mostrar cuál es la voluntad perfecta y agradable de Él, no la nuestra. Acuérdese esto: lo importante es la voluntad perfecta y agradable de Él, no la nuestra. Amén. Y sigue diciendo el 14: si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Amén. Con esto voy a ir terminando, porque hay que analizar esto. Ya había un error, porque había sido un error delicadísimo. En nuestra vida cometemos errores o no los cometemos. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos el Dios que tenemos? Si no nos perdonara los errores, si no nos ayudara a corregirnos, sería terrible. No tendría tal vez sentido la vida, ¿verdad? Pero hay formas en las que Dios nos muestra corregir, no como a nosotros nos parece, no como nosotros creemos, no como nosotros suponemos. Y aquí hay una forma excelente para corregir un error,
para mejorar el destino, porque ¿sabe cuál era el problema de este error? Que este error iba a recaer ¿sobre quiénes? Sobre los hijos, sobre las generaciones. Yo se la pongo a usted muy difícil y me la pongo a mí muy difícil. Tenemos que tratar de ser perfectos, porque nuestros errores pueden recaer sobre nuestros hijos, sobre nuestra descendencia. Dios nos demanda durísimo, hermano. Por eso es que hay que resistir, por eso hay que soportar, por eso hay que continuar. Amén. En el camino. Dice, si temieres a Jehová. ¿Qué era lo primero? Ya habían escogido un rey, pero ¿qué tenían que tener ellos? Temor a Dios. Y hay personas que se equivocan, se encaprichan, como usted quiera, toman esa decisión, a uno no le pareció, bueno, lo que sea, pero sí es un buen mensaje decir, bueno, ya que hizo eso, comience por temerle a Dios. No desarrollar actitudes soberbias, rebeldes, porque aquí dice temerle a Dios y servirle, y le sirvieres. ¿Sabe cómo es una buena forma de corregir una vida que anda así sirviéndole a Dios? Amén. Son muy poquitos los que se acercan a la pastora Dolores, que yo la llamo la logística, que tiene esta misión, decir, yo quiero servir, porque la palabra de Dios me dice, ¿en qué puedo servir? Son muy poquitos. Amén. Casi que a veces toca lo contrario, ir y buscarlos cuando la gente debería tener claro que debe ser voluntario, diciéndole, quiero servir a Dios. Y oyereis tu voz, ¿se da cuenta? Tenían que temerle a Dios, servirle y estar atentos para oír la voz de Dios, no la de los hombres, no la voz de ellos mismos, no la voz del mundo. Y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová. La palabra de Dios la da. Y aquí, gracias a Dios y a nuestra pastora, fuimos formados con la palabra de Dios. Y usted ahora susténtelo con la palabra de Dios, o refuércelo con la palabra de Dios. Que usted le va a dar un consejo a alguien, vaya con la palabra de Dios, no le dé consejo propio, porque no es sabio. Y usted va a hacer un tiempo de ayuno, guíese por la palabra de Dios. ¿Qué palabra le da a Dios durante este ayuno? Que usted hace su devocional, saque la palabra de Dios y lea. Que se predica conforme a la palabra de Dios. No se predica aquí doctrinas diversas ni doctrinas extrañas, como vimos, sino conforme a la palabra de Dios. Sin embargo, aquí nos abre una revelación. Hay gente que acepta, que ama la palabra de Dios, que recibe la palabra de Dios, y hay gente que es rebelde a la palabra de Dios. Entonces hay gente que le gusta solo la palabra, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a levantar, Dios te va a multiplicar, Dios te va a llevar a pasear, Dios te va a dar apartamentos propios, Dios te va a casar. Y hay gente que le gusta eso y eso lo acepta y lo quiere. Pero cuando hay palabras diciendo Dios te pide que te arrepientas, Dios te pide que te corrijas, Dios te pide que busques bien la causa que está en ti, no en las brujas, no en los brujos, no en los hechiceros, que está en ti y en desobediencia. Cuando Dios dice deja de tener odio, deja de tener amargura, deja de tener desobediencia, hay gente que no le gusta esa palabra y eso se llama ser rebelde a la palabra de Dios. Y debemos recibirlo uno como lo otro. Porque el buen padre también nos da el consejo fuerte, también nos exige, y quizá, voy a decirlo, sea de más beneficio la palabra fuerte que la de prosperidad. Porque yo he visto mucha gente hoy en día en prosperidad que en un momento recibió la palabra fuerte de corrección y obedeció. Yo me admiro de ver, hay una pareja pastores que yo quiero mucho. Me gusta verlos como dicen. A ella no le digo nada porque es una dama de medio. Qué elegante. Gracias. Porque sé cómo fue antes de Cristo, de la calle, con ropa traídas, oliendo a humo de bazuco, a humo de marihuana, a humo de hogueras en la calle, oliendo a pecante, oliendo a feo, 4, 5, 6 semanas sin bañarse.
comiendo lo que se podía en la calle, haciéndole daño a la gente. Y ella mucho tiempo con ropas prestadas, con ropas regaladas, con ropas de tercera, ni siquiera las de segunda, aguantando humillaciones porque por sus hijos tenía que soportar las humillaciones. Y sin embargo vino una palabra de corrección, una palabra de llamar al arrepentimiento, una palabra de que dejaran el odio que él le sentía, bueno, de la agresividad que él le tenía a ella y el odio que ella le tenía a él. Y Dios hizo la obra y el Señor restauró y el Señor bendijo. Y usted ve hoy y es admirable cómo fluye la bendición por todas partes. Amén. Oír su voz y no ser rebelde a su palabra. Y si tanto vosotros, como el Rey que reina sobre vosotros, servís a Jehová vuestro Dios, ¿qué dice? Haréis bien. ¿Se da cuenta el servicio lo importante que es? Nos lleva al camino para hacer bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. ¿Usted quiere eso? No, yo tampoco lo quiero. ¿Usted quiere la mano de Jehová en contra o a favor? A favor. A favor. Y aquí recordamos que la mano de Jehová se puede poner en contra de alguien y le cierra la bendición, le cierra la fuente de bendición, no le deja llegar bendiciones. Hasta que reconozca su rebelión, hasta que reconozca su desobediencia, hasta que reconozca su flojera, porque muchos no se congregan por flojos, hasta que reconozca su deseo más por las cosas del mundo que por las del Señor. Pero hoy el Señor nos ha dicho, no salgamos del camino. Cuesta, bendito sea el Señor, pero en ese camino Dios nos tiene. ¿Y ese camino cuál es? El de la obediencia. ¿Ese camino cuál es? El de estar atento al oído de Dios. ¿Ese camino cuál es? El de no ser rebelde a la palabra de Dios. ¿Ese camino cuál es? El de servir a Dios. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Usted cierre sus ojos. Comienza a decir: Padre, que estás en los cielos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Dígame: Señor, ayúdame a ser un buen siervo, una buena sierva del Dios Altísimo. Ayúdame a tener esa obediencia, Señor, que tú, Padre de la gloria, quieres para nosotros. Señor, en el nombre de Jesucristo, oramos, Padre de la gloria, por nuestra mente, oramos por nuestro corazón, oramos por nuestro espíritu, oramos por nuestra alma. Haga una oración ahí por todas las personas, de los cristianos, para que en su mente esté ese pensamiento en Cristo Jesús, ese pensamiento de paz. Usted sabe que hay mucha gente hoy atormentada con muchas cosas en la mente, con muchos pensamientos, con muchas cosas difíciles, pero usted y yo pedimos que la presencia de Dios y de su palabra esté en nuestra mente, esté en nuestro pensamiento, por nosotros, por las mujeres, por los hombres, por nuestra nación, por nuestro municipio. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No abandonemos el camino, porque en ese camino es que llamamos a la paz, el bienestar, la salud, el gozo. Levante sus manos hacia el cielo de Dios y reciba la bendición del Padre eterno. Reciba la bendición de su Hijo Jesucristo de Nazaret y reciba la bendición del Espíritu Santo de Dios. Las bendiciones espirituales, las físicas, las económicas, las afectivas y las espirituales. Que Dios les bendiga rica y poderosamente.